Hola, en esta ocasión hablaremos de límites infinitos. En efecto, los límites infinitos de alguna manera tienen en común con los límites, con la definición de límite que ya hemos dado, el interés en analizar el comportamiento de una función en algún entorno de un número real dado. Pero a diferencia de los límites que ya hemos definido, pues no, estos no se dan cuando la función se esté acumulando, se esté aproximando a un número real, sino cuando hay un comportamiento uh, muy claro, pero este comportamiento no es uno de acumularse en algún lugar, uh, sino alejarse justamente de cualquier lugar. El ejemplo clásico nos da esta función f de x igual a 1 entre x para todo x distinto de 0. Todos conocemos muy bien cómo se comporta esta función. Digamos, los valores mayores que 1 de f de x pues son cada vez menores que 1. Esta f en 1 vale 1 y en valores mayores que 1 pues cada vez va valiendo menos. Mientras que hacia el 0 la situación es la inversa. Los números cada vez que se aproximan al 1 crecen indefinidamente. Crecen y crecen y crecen. La gráfica tiene el eje vertical como una asíntota. Y pues ocurre que si nosotros tomamos valores cada vez más próximos a 0 por la derecha, la función f de x está enviándonoslos a números reales cada vez más grandes. Y cada vez más grandes no solamente en el sentido de que de alguna manera la gráfica o los valores crezcan cuando x decrece a 0, sino que además lo hacen sin una cota. En este caso ocurre que si nosotros tenemos cualquier número real m, digamos mayor que 0, nosotros siempre podemos encontrar una x también positiva, pero obviamente próxima al 0, de tal manera que el número 1 entre x rebase a esta m. Esto es que si nosotros pensamos a m, esta dada mayor que 0, como una posible cota para los valores que toma la función, nosotros estaríamos entonces siendo capaces de rebasarla con algún número próximo a 0, positivo, ¿no? Aplicándole la función 1 entre x. Este fenómeno pues también ocurre cuando nosotros consideramos el comportamiento de esta misma función, pero entre los números negativos. Esta función f en menos 1 pues tiene asignado también el menos 1. Si tomamos valores mayores, valores menores, pues los que va tomando la función f de x también se van aproximando a 0, obviamente con valores negativos, pero cuando nosotros nos aproximamos a 0 con valores negativos, estos van haciéndose cada vez menores. En valor absoluto son cada vez mayores, pero pues todo esto va hacia la parte negativa. De modo que nosotros solemos decir que los valores, cuando nuestra x tiende a 0 por la izquierda, pues van tomando valores cada vez menores sin cota inferior. Es decir, que cada vez que nosotros tuviésemos un número n, ahora negativo, menor que 0 pues, nosotros siempre vamos a encontrar una x, ¿verdad? Negativa, es decir, menor que 0, de modo tal que nuestro numerito 1 entre x va a ser todavía menor que el número n. Es decir, que si nosotros pensamos a n como una posible cota inferior, un número, piénsenlo, un número negativo, pero grande en valor absoluto, es decir, lejano al 0, pero del lado de los negativos, pues nosotros podemos encontrar una x próxima al 0, de modo que la rebasamos pues en el sentido negativo. Bueno, claramente los límites laterales o aproximarnos por de positivos y aproximarnos por negativos pues son cosas
que tienen diferentes comportamientos, tienen en común que en valor absoluto la función está tomando cada vez valores más grandes, aunque pues si consideramos los signos, estos valores están siendo tomados en los sentidos opuestos. Por esta razón, vaya, en este ejemplo es muy claro que tiene sentido en este tipo de límites el hacer ambas aproximaciones, la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha. Y eso va a pasar típicamente, aunque no necesariamente, en el cálculo de límites que tienen estas peculiaridades. Ahora, volviendo al análisis por la derecha de esta función f de x igual a 1 entre x. Ahora, consideremos solamente los números positivos, x corriendo entre números mayores que 0. La situación no es que simple y llanamente podamos rebasar cualquier cota, es decir, no es nada más el caso que si alguien nos da una m, nosotros podamos encontrar una x de tal manera que f de x rebase a esta m. No es simplemente eso. También está ocurriendo que si esta x tiene esa propiedad, también la tienen todos los x entre 0, bueno, también la tienen todos los t, digamos, todos los números t entre 0 y x. Es decir, la función aplicada en todos estos números t entre 0 y x, pues van a ir a dar por encima de la m previamente fijada. O sea, no solamente ocurre que nosotros podemos encontrar un x que al evaluarlo rebase a m, sino que podemos encontrar un x de tal manera que nosotros al evaluar a la función en cualquier cosa entre 0 y x, habrán de rebasar a esa presunta cota. Si nos remitimos a la zona negativa, el comportamiento va a ser el mismo, ¿no? Si alguien nos da una n, nosotros no nada más vamos a poder encontrar una x con la cual, al evaluar la función, rebasemos, sino que, de hecho, todos los valores de x de t, entre esta x y 0, habrán de rebasar bajo la función a nuestra n dada. Y esto sí es lo que tiene que ver directamente con la definición de que el límite de una función sea infinito. Por definición diremos, para una función f definida en un intervalo abierto, digamos, del lado izquierdo, digamos un intervalo de la forma a, b, que el límite cuando x tiende a a, es decir, a este extremo izquierdo del intervalo, de f de x es infinito, o también se suele decir más infinito, sí ocurre que para todo m, número real mayor que 0, que podemos pensar como una presunta cota superior para los valores de f de x, ocurre que existe una delta mayor que 0, de modo tal que los valores que toma la función en el intervalo que va desde a hasta a más delta, rebasan a esta m. Es decir, que el valor de f de x es mayor que m. Observen que aquí nosotros no estamos usando valores absolutos como solemos hacerlo en las definiciones de límite, porque, bueno, en primer lugar, aquí nosotros estamos considerando valores de x mayores que a, es decir, estamos considerando límites por la derecha, por lo cual el tener distancia a menor que delta, pues simplemente eso consiste en ser mayor que a, pero no mayor que a más delta. Y por otro lado, aquí, pues para que nosotros rebasáramos a un número positivo, pues tendremos que estar tomando números positivos, por lo cual estaría de más escribir un valor absoluto en esta situación. ¿Sale? Entonces, esa es la situación, que no solamente los valores de f de x están rebasando a cotas, sino que además todos los valores próximos a a, digamos, todos los valores que son delta próximos a a por la derecha, rebasan a esta cota m. Y si eso pasa para todas las posibles intentos de cota m, pues entonces decimos pues que
el límite cuando x tiende a por la derecha es infinito, o bien también podemos escribir más infinito. ¿Sale? Ahora, la definición de que de que el límite por la izquierda de esta función f de x sea infinito, pues no es, no cambian mucho, sino solo en el dominio, ¿no? Decimos que si una función f que esté definida en un intervalo, pero ahora, digamos, de la forma b, a, es decir, donde nuestro a es el extremo derecho del intervalo, nosotros decimos que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es infinito, pues lo mismo, ¿no? Si cada vez que nosotros tenemos una m mayor que 0, que pensamos como una posible cota superior, existe una delta mayor que 0, de tal manera que cualquier x que esté ubicado entre a menos delta y a, la función f de x deberá de rebasar a este número m. Naturalmente diremos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito si pues pasan las dos cosas, ¿no? El límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es infinito, y también el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a infinito. Dejaremos como ejercicio que ustedes escriban la definición de qué significa que el límite cuando x tiende a por la izquierda, por la derecha, y simplemente cuando x tiende a sea igual a menos infinito. Los límites infinitos suelen presentarse cuando tenemos funciones, ¿no? Cuando tenemos límites de la forma límite cuando x tiende a de f de x entre g de x, y ocurre que el denominador tiene el límite igual a 0, a la vez que el límite cuando x tiende a del numerador es distinto de 0. En estos casos, denlo por hecho, estamos hablando de límites infinitos, pero ¿será que el límite va a más infinito, va a menos infinito, o simplemente, o los límites laterales difieren? Esa es una cosa que es discutible cuando tenemos esta situación. Vamos a demostrar con un ejemplo cómo es lo que podría estar pasando. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 2, de una cosa como x menos 8 entre x menos 2, ¿no? Tenemos claramente el límite del denominador igual a 0. Bueno, vaya, si nuestro problema es discutir qué pasa con este límite, bueno, pues claramente tenemos uno de la forma algo distinto de 0 dividido entre 0, y lo que nos conviene es abordarlo por los lados, ¿no? Digamos, podemos preguntarnos por el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de estas dos funciones. La función numerador, digamos x menos 8, es claramente pues, 2 menos 8, que es menos 6, mientras que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 es igual a 0, pero por la derecha también. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros tenemos valores mayores que 2 a la hora de hacer la diferencia, x menos 2, pues el resultado va a ser positivo, ¿cierto? Nos estaremos aproximando al 0, pero por la derecha. Y bueno, esto lo que nos quiere decir es que estamos tomando valores próximos a menos 6, valores próximos a 0. El signo del menos 6 nos está denotando que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 8 entre x menos 2 tiene que ser igual a menos infinito, ¿no? Porque pues en general valores positivos, bueno, al revés, valores negativos, que son los próximos a menos 6, divididos entre valores positivos próximos a 0, pues nos habrán de dar entonces valores negativos con valor absoluto grande. Por esa razón, nosotros tendríamos que el límite por la derecha
de esta función es igual a menos infinito. Por otro lado, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 2, pero ahora por la izquierda, ¿verdad?, de x menos 8 del numerador, pues bueno, sigue siendo igual a menos 6, eso no va a cambiar, pero lo que sí es que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x menos 2 es ahora igual a 0, pero por la izquierda. Es decir, son números próximos a 0, pero negativos. Y cuando nosotros hagamos la división entre este negativo menos 6 y estos negativos próximos al 0, pues entonces estaremos dividiendo negativo entre negativo, lo cual es positivo, por lo cual el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de nuestra función x menos 8 entre x menos 2 es más infinito. Tenemos el ejemplo clásico de una función que se está yendo a infinito por un lado, pero también se está yendo a menos infinito por el otro lado.